Hola, voy a explicar cuáles son los constituyentes básicos de una oración simple. Todo parte de la O, que representa a la oración. De la oración sale el primero de los constituyentes básicos, que es el sintagma nominal sujeto. En segundo lugar, tenemos el segundo de los constituyentes básicos, que es el sintagma verbal predicado. El predicado puede ser de dos tipos. Podemos tener un predicado nominal y podemos tener un predicado verbal. Nos centraremos en el primero de los constituyentes, que es el sintagma nominal sujeto, y vamos a imaginar que es una gran casa dentro de la cual conviven diferentes inquilinos, que son cada uno de los grupos de palabras que conforman este sujeto. Aquí tenemos todos los grupos de palabras o sintagmas y sus respectivas funciones, y ahora veremos cuáles de ellas se van a ir a vivir a la casa del sujeto. Ahora vamos a cargar en la furgoneta todos aquellos elementos que se vayan a ir a vivir a la casa del sujeto. En primer lugar, cogeremos el núcleo, lo colocaremos aquí, buscaremos también el determinante. A continuación nos llevaremos también al adyacente, la aposición y el complemento del nombre. Ya tenemos todos los elementos que serán los inquilinos de la casa del sujeto. Ya llega la furgoneta con todos los complementos dispuestos a ocupar su lugar. El primero que saldrá y ocupará su lugar en la casa será el núcleo. Recordad que el núcleo tiene que ser siempre un sustantivo o nombre, un pronombre o una palabra sustantivada. En segundo lugar, podemos tener un determinante. Recordad que los determinantes son los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. A continuación, podemos encontrar el núcleo estar complementado por un adyacente, que será siempre un sintagma adjetival. En otras ocasiones podemos encontrar que el núcleo esté complementado por un complemento del nombre, que será un sintagma preposicional. Y por último, en el sujeto podemos encontrarnos a la aposición, que será el tercero de los complementos, y siempre tiene que ser un sintagma nominal. A continuación, vamos a ocupar la siguiente casa, que es la del predicado nominal. Vamos a recoger ahora al siguiente grupo de inquilinos. En esta ocasión nos llevaremos, en primer lugar, el núcleo. Y nos llevaremos también al atributo. Y nos vamos Ya está aquí la furgoneta. Y listos los inquilinos para ocupar su lugar en la casa. Empezamos por el primero, que será el núcleo. Recordad que el núcleo del predicado nominal siempre tiene que ser un verbo copulativo, ser, estar o parecer. El núcleo siempre tiene que estar modificado necesariamente por un atributo. Y ojo, recordad que el atributo puede estar desempeñado por un sintagma adjetival, un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Finalmente, vamos a ver a quién le toca ocupar la última de las casas, la del predicado verbal. Recogemos ahora a los últimos de los inquilinos y nos los vamos a ir llevando todos para que ocupen su casa. Nos vamos.
Ya llegamos. Vamos a descargar los últimos de los elementos. A ver si caben todos porque esta casa es bastante pequeña para muchos inquilinos. Comenzamos en primer lugar por el núcleo. Vamos a llevarlo aquí. Recordad que el núcleo del predicado verbal es cualquier verbo predicativo. Recordad que son todos, excepto los copulativos, ser, estar y parecer. Este núcleo del predicado verbal puede ir modificado por los siguientes complementos. El primero de ellos que le puede modificar es el complemento directo. Siempre será un sintagma nominal o un sintagma preposicional y recordad, la única preposición que puede aparecer es la preposición a. Continuamos con el complemento indirecto. El complemento indirecto será siempre un sintagma preposicional y la única preposición que aparecerá en esas posiciones será la a y ocasionalmente la preposición para. Continuamos con el siguiente de los complementos que nos podemos encontrar, que es el complemento de régimen. Este sí será siempre un sintagma preposicional y en principio podría ser cualquier preposición, aunque generalmente la preposición a, de, en y con son las más habituales. Seguimos con el complemento predicativo. Este complemento estará siempre desempeñado por un sintagma adjetival, mayoritariamente un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Llegamos ya casi al final. El complemento agente será el penúltimo de los inquilinos. Este complemento aparecerá cuando la oración esté expresada en voz pasiva. Será siempre un sintagma preposicional y la preposición que puede aparecer es únicamente la preposición por. Y por último tenemos al complemento circunstancial. Este será aquel complemento que puede estar desempeñado por un sintagma adverbial, un sintagma preposicional o un sintagma nominal. Y recordad que este es el complemento más libre. A veces incluso se puede colar en la casa del predicado nominal, aunque eso no será lo más habitual. Como hemos dicho, el complemento circunstancial, a veces se puede ir de visita al predicado nominal. Como veis, ya tenemos toda la oración simple y los posibles elementos que la pueden constituir. Recordad, de la oración sale el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado, el cual a su vez puede estar constituido por un predicado nominal o un predicado verbal. Cada uno de ellos constituye una casa. ¿Lo veis? Recordad que en el sujeto lo que vamos a encontrar siempre es el núcleo, que puede ir o no determinado por cualquier determinante y puede ir modificado por un adyacente, un complemento del nombre o una aposición. Y en el predicado encontramos un predicado nominal que irá constituido por un núcleo, siempre será un verbo copulativo, ser, estar, parecer, siempre aparecerá complementado por un atributo y ocasionalmente podría aparecer un circunstancial. Y en la casa del predicado verbal tenemos un núcleo que será cualquier verbo predicativo, un complemento del nombre directo, un complemento indirecto, un complemento de régimen, un predicativo, un complemento agente o un complemento circunstancial. Recordad que todos estos elementos pueden darse a la vez o por separado. Vamos a hacer ahora una demostración. Tenemos aquí una primera oración simple. El perro negro de Juan, Bobby, ha ido al veterinario. Vamos a analizarla. En primer lugar, tenemos que señalar los dos constituyentes básicos de la oración, que son, por un lado, el sujeto
sintagma nominal sujeto, y por otro lado el sintagma verbal predicado, y en este caso es un predicado verbal. Continuaremos analizando el primero de los constituyentes, que es el sujeto. Empezaremos siempre señalando, en primer lugar, el núcleo. Cogemos el núcleo y vemos que es perro. A continuación, el núcleo vemos que viene determinado por el artículo el, que será su determinante. Y a continuación vemos que hay otros elementos. Tenemos el adjetivo negro, que es un sintagma adjetival, por lo tanto, realiza la función de adyacente. Tenemos de Juan, que es un sintagma preposicional, funcionará como complemento del nombre. Y por último, en este caso tenemos una aposición, que es el sintagma nominal, que también está complementando a perro. Seguimos ahora con el segundo de los constituyentes, que es el predicado. Como sabemos que es el predicado verbal, tenemos que irnos aquí a la tercera casa y primero empezar señalando el núcleo. El núcleo es el verbo ha ido. Y buscamos entre los complementos y nos quedamos con el complemento circunstancial, que es al veterinario. En este caso será un sintagma preposicional. Tenemos ahora un segundo ejemplo. En este caso, el perro de Juan está enfermo. Procedemos de la misma forma. En primer lugar, señalaremos el sintagma nominal sujeto. Sintagma nominal sujeto. Y a continuación, el sintagma verbal predicado. En este caso, tenemos un predicado nominal. Empezamos por el sujeto. En primer lugar, buscamos el núcleo y lo colocamos en su lugar. Perro. El determinante, él. Y de Juan, que teníamos que era un sintagma preposicional que funcionaba como complemento del nombre. A continuación, en el predicado, en este caso, tenemos que fijarnos en el predicado nominal porque el núcleo es en este caso un verbo copulativo, está. Y necesariamente tenemos que señalar el atributo, en este caso estará desempeñado por un sintagma adjetival. Vamos con la tercera y última demostración. En este caso tenemos la oración: Juan ha llevado a su perro Bobby al veterinario esta semana. Empezamos en primer lugar señalando el sintagma nominal sujeto. Y a continuación, el sintagma verbal predicado. En este caso, vuelve a ser un predicado verbal. Analizamos el sujeto. En este caso vemos que es mucho más sencillo. Está compuesto únicamente por el núcleo Juan. Y a continuación, en el predicado, nos vamos a la casa del predicado verbal y señalamos el núcleo, ha llevado, y el resto de complementos. Vemos que al lado de ha llevado tenemos el sintagma preposicional a su perro Bobby. Este realiza la función de complemento directo. En este caso es un sintagma preposicional acompañado de la preposición a. A continuación tenemos al veterinario. En este caso vamos a pensar que el veterinario no es el lugar, sino al doctor. Entonces, lo analizaremos como un complemento indirecto. Como veis, en este caso también, sintagma preposicional con la preposición a. Y por último tenemos esta semana, que indica, en este caso, un tiempo. Por tanto, la función será complemento circunstancial y es un sintagma nominal.